Desde tiempos antiguos, hay un misterio que ha desconcertado a historiadores, científicos y creyentes por igual. Un alimento que apareció en medio del desierto, que sustentó a una nación entera por 40 años y que tenía propiedades sobrenaturales. Un sustento que llegaba con precisión cada mañana, como si una inteligencia superior lo estuviera entregando directamente. Pero la pregunta que muchos se han hecho es, ¿qué era realmente el maná? ¿Fue un simple milagro de provisión, un fenómeno natural desconocido, o una evidencia de tecnología avanzada más allá de nuestra comprensión? Para responder a esto, tenemos que regresar a la historia y analizar cada detalle. Los israelitas acababan de salir de Egipto. Habían sido esclavos durante siglos, y ahora caminaban por el desierto en busca de la tierra prometida. Pero había un problema. ¿Cómo alimentar a millones de personas en un desierto árido? Aquí es cuando ocurre algo que parece sacado de la ciencia ficción. Cada mañana, al despertar, encontraban una sustancia extraña en el suelo. Pequeñas esferas blancas, algo que nunca antes habían visto. Cuando preguntaron qué era, Moisés les dijo, «Este es el pan que Dios les da para comer». El maná tenía propiedades únicas. No podían almacenarlo, excepto en el día previo al sábado. Si intentaban guardarlo más tiempo, se descomponía misteriosamente. Pero los viernes, el maná duraba el doble de tiempo, como si algo o alguien programara su duración. No importaba cuánto recogieran, siempre tenían la porción exacta que necesitaban. Ahora bien, si esto era un simple milagro, ¿por qué dejó de caer en el momento exacto en que entraron a la tierra prometida? Aquí es donde comienzan las teorías más sorprendentes. Algunos creen que el maná no era solo alimento, sino una sustancia diseñada para transformar a los israelitas. Un código genético oculto en forma de pan del cielo, algo que les permitió sobrevivir en el desierto sin enfermarse ni debilitarse. Piensa en esto. Millones de personas, durante 40 años, sin acceso a una dieta variada, sin cultivos, sin casa en el desierto, pero seguían fuertes. ¿Cómo es posible? Aquí entra la teoría más impactante. Algunos investigadores han comparado la descripción del maná con algo que hoy llamamos nanotecnología biológica. Podría ser que el maná era una forma avanzada de sustento, diseñada para nutrir el cuerpo humano a un nivel celular. Algunos textos antiguos lo describen como esferas blancas con un brillo especial, algo que recuerda a las microcápsulas de nutrientes que los científicos de hoy intentan desarrollar. Pero hay una teoría aún más extrema. ¿Qué pasaría si el maná no era de origen terrestre? Hay registros en otras culturas que mencionan alimentos de los dioses que descendían del cielo. En textos sumerios, egipcios e incluso en algunas leyendas indígenas, se habla de seres superiores que entregaban un tipo de sustancia mágica para alimentar a los humanos. Si el maná realmente era una tecnología avanzada, ¿quién lo controlaba? Algunos creen que el maná no era creado en la tierra, sino que provenía de una fuente externa, que cada mañana, algo lo colocaba en el suelo con precisión milimétrica. Aquí es donde entramos en una teoría aún más desconcertante. En la Biblia, se menciona que el maná fue guardado en el Arca de la Alianza, ese misterioso objeto sagrado que, según la tradición, contenía un poder inmenso. El arca desapareció de la historia, y hasta hoy nadie sabe dónde está. Pero algunos creen que si se encontrara, aún tendría rastros de maná en su interior. ¿Y qué pasaría si este alimento contenía información crucial sobre la verdadera historia de la humanidad? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Recientes descubrimientos han demostrado que existen organismos microscópicos capaces de sobrevivir en condiciones extremas y que pueden generar sustancias altamente nutritivas. Podría ser que el maná no era solo comida, sino una forma de energía manipulada a nivel molecular. Si eso fuera cierto, significaría que los israelitas fueron expuestos a una tecnología mucho más avanzada de lo que imaginamos. Y ahora la pregunta más importante. Si el maná realmente existió, si tenía un propósito mayor, entonces, ¿por qué desapareció?
Algunos creen que nunca desapareció, que fue ocultado intencionalmente. Hay rumores de que ciertos grupos han estado investigando su composición, y que de alguna manera podría haber una conexión entre el maná y los intentos actuales de crear alimentos sintéticos perfectos. La pregunta final es esta: ¿era el maná un simple milagro, un fenómeno natural inexplicable, o la evidencia de que algo o alguien, con un conocimiento muy superior, estuvo guiando la historia de la humanidad desde sus comienzos? Si has llegado hasta aquí, significa que este tema te ha volado la cabeza. Ahora dime, ¿qué crees que era realmente el maná? ¿Un milagro? ¿Un código de energía? ¿O algo que nunca deberíamos haber descubierto? Déjamelo en los comentarios y suscríbete. Ahora, si el maná era algo más que un simple alimento, ¿dónde está hoy? Es curioso pensar que un sustento tan perfecto, que mantenía a millones de personas en condiciones extremas, desapareciera sin dejar rastro. Pero, ¿y si no desapareció? ¿Y si ciertas organizaciones han estado estudiando su origen en secreto? Mira esto. En los últimos años, las investigaciones en biotecnología han avanzado a niveles sorprendentes. Empresas como Soylent han desarrollado alimentos sintéticos que contienen todos los nutrientes esenciales en una sola porción. ¿Te suena familiar? Pero esto no es todo. También se han descubierto microorganismos capaces de sobrevivir en el espacio, generando compuestos nutritivos de manera autosuficiente. Si la ciencia actual está apenas arañando la superficie de esta tecnología, entonces, ¿qué tipo de conocimiento existía en la antigüedad? Ahora, hay algo aún más inquietante: las conexiones entre el maná y otras sustancias mencionadas en textos antiguos. Por ejemplo, en los escritos egipcios, se habla de una sustancia llamada seubread, un pan divino que solo los sacerdotes podían consumir y que supuestamente les otorgaba claridad mental y longevidad. En la India, los textos védicos mencionan el soma, una bebida sagrada que los dioses otorgaban a los humanos para elevar su conciencia. ¿Podría ser que el maná era una versión de estas sustancias divinas? ¿Y si todas estas historias apuntan a la existencia de un conocimiento perdido sobre la nutrición perfecta? Si esto es cierto, entonces surge otra pregunta: ¿quién controlaba su acceso? Los israelitas no decidían cuándo caía el maná, ni cuánto podían almacenar. Era algo programado, con un límite impuesto. Podría ser que alguien estaba racionando este alimento con un propósito específico. ¿Y si el maná era un recurso tan poderoso, por qué solo se les dio a ellos? Aquí es donde entramos en el terreno de las teorías más prohibidas. Algunos investigadores han especulado que la historia del maná podría estar relacionada con el conocimiento perdido de civilizaciones avanzadas. Hay quienes creen que existieron culturas antiguas con un entendimiento mucho mayor de la biotecnología, y que este tipo de alimento era una reliquia de ese conocimiento. Pero lo más inquietante de todo es esto: el maná no solo desapareció, sino que la información sobre él fue deliberadamente oculta. Piénsalo. El Arca de la Alianza contenía un frasco de maná, y nadie sabe dónde está el arca hoy en día. Hay registros históricos de su existencia, pero en un punto de la historia, se desvaneció sin dejar rastro. Podría ser que este objeto sagrado guardaba secretos sobre la verdadera naturaleza del maná, quizás instrucciones sobre su creación o su propósito. Y lo más importante, si alguien encontrara el arca hoy, aún contendría restos del maná. Algunas fuentes afirman que ciertos grupos de poder han estado buscando el Arca de la Alianza por siglos. Y no es difícil entender por qué. Si el maná era más que solo alimento, si realmente tenía propiedades de longevidad, energía pura o incluso conocimiento divino, entonces, poseerlo sería el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad. Ahora bien, quiero que pienses en esto. Si realmente existió un alimento perfecto, un pan celestial que alimentaba a millones sin necesidad de cocinar, cultivar o cazar, ¿no crees que el mundo moderno estaría desesperado por replicarlo? Algunos dicen que ya lo están intentando. En la carrera por la biotecnología, hay proyectos ultra secretos enfocados en crear la comida del futuro.
Imagínalo. Un alimento que podría acabar con el hambre en el mundo, proporcionar energía ilimitada y quizás hasta cambiar nuestra biología. Pero aquí está la gran pregunta. Si el maná realmente fue un alimento diseñado con inteligencia superior, ¿por qué se nos negó el acceso a él? Y más importante aún, si hoy en día alguien lo recreara, ¿nos lo darían? Déjame saber qué piensas en los comentarios. ¿El maná fue un simple milagro, una tecnología avanzada o una señal de que algo mucho más grande está ocurriendo tras bambalinas? Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro misterio que puede cambiar la forma en que ves la realidad.